Buenas noches, mis queridos hermanos en Cristo Jesús y personas que sintonizan este canal y este programa. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Para iniciar el programa de Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio de San Juan Zacatepeques, vamos a tener un momento de oración. Oremos, hermanos. Nuestro Señor y Padre Celestial, muchas gracias por darnos la vida y salud. También la oportunidad de este canal, Señor, para difundir el Santo Evangelio, y también por este programa de Eclesía. Muchas gracias. Así también por nuestros televidentes de todas las regiones, Señor, hasta donde alcance este canal. Muchas gracias, que tú los bendigas y podamos ser de bendición con la programación de hoy. Oramos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Las alternativas de la vida son las palabras que nuestro Señor Jesús empieza la última sección de su sermón, basada en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7 y versículos 13 en su primera parte. La puerta estrecha y la puerta ancha. Hasta aquí ha expuesto la clase de justicia que tiene que caracterizar a todo aquel que quiera ser admitido al reino de Dios, y lo ha hecho siempre teniendo como punto de contraste la justicia superficial practicada por la gente religiosa de su día. Poco a poco, a lo largo del sermón, se ha ido formando en nuestra mente una visión de dos estilos alternativos de vida. Por un lado, el practicado y enseñado por los fariseos y escribas, el cual ciertamente pretendía reflejar la justicia de Dios, pero que en realidad constituía un pobre argumento de los fariseos. Por otro lado, el practicado y enseñado por Jesús mismo, aquella es una justicia de actos externos. Esta también, pero que brota de un corazón justo y por lo tanto consiste no solo en acciones rectas, sino en motivaciones puras. Aquellas es una justicia de apariencia, esta de autenticidad. Aquella persigue la exaltación de la reputación personal y los aplausos de la galería. Esta es la gloria de Dios y el cumplimiento de su voluntad. Aquella es compatible con intereses personales, egocéntricos, faltos de compasión y de toda generosidad. Esta, en cambio, pone fin al egoísmo y y el afán materialístico. Ahora ha llegado el momento de la decisión y del compromiso. Habiendo entendido bien los dos conceptos éticos y los dos estilos de vida, ¿cuál de ellos elegiremos? ¿Cuál de ellos seguiremos? Jesús nos insta
a que nos definamos colocándonos ante una serie de alternativas. Hay dos puertas, una estrecha y la otra ancha, según los versículos 13 y 14 de San Mateo 7. ¿Por cuál de ellas entraremos? Hay dos senderos, uno angosto, el otro espacioso. ¿Por cuál de ellos caminaremos? Hay dos grupos de personas, los muchos y los pocos. ¿A cuál de ellos nos uniremos? ¿Nos dejaremos arrastrar por los muchos o nos uniremos a los pocos? Hay dos destinos, la perdición y la vida. ¿En cuál de ellos nos encontraremos? Hay dos tipos de profeta, el verdadero y el falso. ¿Acataremos las difíciles palabras de aquel que predica la verdad de Dios? ¿O prestaremos atención a aquel que dice solo lo que queremos escuchar? Los profetas son como dos clases de árboles, los que dan buenos frutos y los que dan malos frutos. ¿De qué árbol comeremos nosotros? Hay dos tipos de creyentes, los que lo son solo de labios para afuera y los que lo son de corazón y hacen la voluntad de Dios. ¿A qué tipo pertenecemos nosotros? Hay dos cimientos para la vida, las palabras de Cristo u otra clase cualquiera de enseñanza, según los versículos 24-27. ¿Sobre cuál de estos estamos construyendo nuestra vida? Preparémonos, pues, para tomar una determinación. Cristo no nos ha expuesto su visión de la justicia con el solo fin de recibir aplausos por su maestría en el manejo de temas de filosofía moral, sino con la intención de inducir en nosotros un cambio de vida y llevarnos a aquella encrucijada que ahora nos confronta, la de decidir si seremos discípulos suyos, si seguiremos sus pisadas y practicaremos el estilo de vida que acaba de exponer. Es una interrogante que nos queda para que nosotros decidamos, hermanos, optar por las alternativas de la vida que menciona el Señor Jesús. Hermanos, ya sabemos los resultados de una u otra decisión. Nuestro hermano Ezequiel va a tener la continuación de el tema la puerta estrecha. Pongámosle mucha atención para ser bendecidos con la palabra de Dios. Hermano Ezequiel. De nuevo, mis queridos hermanos, muy buenas noches a todos, amigos o los televidentes, como decimos acá en esta programación, y todos los medios que existen para poder visualizar y poder escuchar estos estudios de la palabra del Señor, que hoy nos está ocupando el versículo 13, una parte nada más, y la otra semana, mis hermanos, continuarán nuestros otros pastores para terminar este versículo. Nosotros solo estamos haciendo la introducción prácticamente a este versículo 13, que dice entrar por la puerta estrecha. Su llamado, hermano, comienza pues con estas palabras, entrar por la puerta estrecha. Cristo no define
¿Cuál es esta puerta? Da por sentado el que a estas alturas sus oyentes entenderán perfectamente lo que estaba hablando. Acaba de exponer dos conceptos éticos y su propio y el de los fariseos. Dos cosas, la del Señor y de los fariseos. Acaba de describir dos maneras de vivir también, dos maneras de entender, no solo la manera de vivir, sino la manera de entender. La justicia de Dios nos pide. Ahora exige de los discípulos un compromiso firme con su visión ética. Bueno, pero podemos decir, es que no va a ser solo a los discípulos que les pidió esto, sino que hoy en nuestra vida cristiana el Señor sigue pidiendo estas dos cosas importantes, que nuestro compromiso debe ser firme en la visión ética de un cristiano. Y aquí se nos impone la necesidad de un momento de reflexión, decir, bueno, reflexionemos qué va a pasar en esto. Es de suma importancia que interpretemos este texto con su contexto, es lo que siempre hemos dicho. Con excesiva ligereza podríamos caer en el error de interpretar la puerta o de otra manera. Algunos entienden que se refiere a Cristo mismo como el Salvador. ¿Acaso no dijo, yo soy la puerta, pues en Juan 10:9? Otros suponen que se refería al evangelio de la gracia y de la fe, en contraste con el camino de buenas obras. Pero debemos recordar que Cristo aún no ha empezado a exponer a los discípulos las grandes doctrinas de la gracia. La obra redentora de la cruz o la obra regeneradora del Espíritu en nuestras vidas, por lo cual era imposible que sus oyentes entendieran de aquella manera sus palabras. Por el momento está explicando la justicia del reino, diciendo que no puede ser ni imparcial ni superficial, sino que ha de ser profunda y completa y cabal. Está exigiendo a los discípulos que no se conformen con nada menos que la perfección. Eso nos hizo ver en el capítulo 5 y versículo 48, cuando decía, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, perfecto. Eso nos requirió desde el versículo 5, capítulo 5 y versículo 48 de Mateo, sino que se compromete a vivir conforme a las enseñanzas éticas que acaba de pronunciar. Esto es el término, cómo debemos entender la palabra entrar por la puerta estrecha. Sin embargo, quizá alguien quiera insistir, pero la puerta estrecha tiene que ver con la salvación eterna. Y no solamente con nuestro estilo de vida, sino como tú dices, porque en el texto paralelo de Lucas 13:24, estas palabras vienen a continuación de la pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Estoy de acuerdo, pero ¿en qué consiste la salvación? ¿Acaso no consiste en ser hechos conforme a la imagen de Cristo? Eso nos dice Romanos también 8:29. ¿Y acaso se puede ser como Cristo sin andar como Él anduvo? No se puede. Para andar como Él anduvo hay que ser como Cristo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. De tal manera no hay chance de decir, bueno, yo puedo estar viviendo tal como yo quiero. No, debemos andar como Él anduvo. El efecto de la salvación en la vida del creyente debe ser una vida transformada. Ese es el efecto de la vida cristiana, que hay una vida transformada. Ciertamente, hermanos, el Evangelio anuncia el perdón de pecado concedido por Dios gratuitamente, en virtud de la obra redentora de Cristo,
a todos los que se convierten de sus malos caminos y creen en Él. Pero todo aquel que es justificado así, también recibe el don del Espíritu, según Hechos 2:38. ¿Y para qué lo recibe si no es precisamente para ser capacitado para vivir en santidad? Son otros puntos que hemos hablado siempre, hermanos, de que Dios lo llama a usted, pero también lo capacita para vivir una vida en perfección, en transformación y todas esas cosas. Ahora, ¿acaso puede alguien ser regenerado sin que esto se manifieste en una nueva vivencia según la voluntad de Dios? Claro que sí. Y usted habrá sido testigo de muchas personas que han llegado al conocimiento de la palabra del Señor y ve cómo cambian realmente en su actuar diario, en su diario vivir, en la comunión con los hermanos, con la comunión con el Señor y todo. Y uno de verdad queda admirado por estas personas que han cambiado. Y esto es lo que pide el Señor de nosotros, hacer un esfuerzo realmente, es decir, entrar por la puerta estrecha. Significa esto, hay que hacer la voluntad de Dios. Por supuesto, entendemos que la salvación de Dios nos brinda es gratuita, una obra de pura gracia que no podemos nunca merecer. Claro, de eso hemos dicho también, que Dios nos ha visto con sus ojos de misericordia y que nosotros no lo merecemos, sino que se debe solamente a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. El Sermón del Monte no es ni ninguna puede ser el medio a través del cual ganamos nuestra propia salvación. No es por ningún mérito, no podemos hacer nada por ahí para nuestra salvación. Como si pudiéramos acumular puntos delante de Dios a través del cumplimiento de sus preceptos. También debemos dejar a un lado esas cosas, porque creemos que por actuar bien, por hacer nuestra justicia bien o esperar la justicia de Dios en todo lo que nos pasa, estamos haciendo puntos y seguiremos escalando. No es así. Si aún los escribas y fariseos, escuche, si aún los escribas y fariseos con todo su esfuerzo distaban mucho de poder alcanzar el listón establecido por la ley de Moisés. Y ya hemos visto también esas cosas. El listón de poder entrar en el reino de Dios o ser hijo del reino tiene un alto costo, ese listón para llegar a ser. Entonces los fariseos, los escribas luchaban por ello para alcanzar y establecer y poder cumplir la ley de Moisés. ¿Cómo podemos nosotros, hijos de desobediencia, adiestrados en el pecado, aspirar a alcanzar las alturas superiores de la ley de Cristo? Imposible, ¿verdad? No, el sermón no pretende constituir el medio de nuestra salvación, sino que define la clase de vida que ha empezado a manifestarse ya en todo discípulo de Cristo, que ha creído en Él para justificación y ha sido sellado por el Espíritu para santificación. El sermón plasma las exigencias de la justicia del reino de Dios. Un día, por la gracia de Dios, todos los que hemos sido salvados por Jesucristo viviremos en conformidad con esta justicia. La vida en el reino no puede ser de otra manera. Así que las cosas, hoy mismo, si es que estamos verdaderamente comprometidos con Él y su Espíritu ha comenzado realmente la obra transformadora en nuestra vida, debemos esforzarnos por vivir en conformidad con ella. En otras palabras, no vivimos de acuerdo con el Sermón del Monte, con el fin de ser salvos, eso debe quedar claro, sino porque ya somos salvos sin la obra salvadora de Cristo. Nos resultaría imposible practicar sus preceptos, pero si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Él, si hemos sido justificados y regenerados, no practicarlos sería un contrasentido espantoso. Entrar por la puerta estrecha no es. Con estas palabras, pues, el Señor nos pide que nos comprometamos
comprometiéramos con el estilo de vida que acaba de exponer. Y esto es importante, mis hermanos. La vida y acatar las normas del reino, entraremos, le diremos que sí, porque su gracia, nuestro empeño es lo sucesivo, será el de vivir conforme a su ley. Implicaciones de la palabra de Jesús es, por supuesto, que sus oyentes se encuentran aún fuera de la puerta. Imagínense, aún estaban fuera de la puerta. El hombre no se encuentra en el camino estrecho por nacimiento ni por gusto natural. No pasa por la puerta por el solo hecho de haber nacido en un hogar de padres creyentes o en un país cristiano. La entrada por la puerta corresponde a una decisión personal, a un compromiso conscientemente asumido. Esto se ve con unas más claridades en el texto similar de Lucas, que describe la entrada, término de una lucha casi agónica, ¿verdad? Ay, que está luchando, es esforzarnos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo, dice el Señor Jesús, digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Eso lo puede usted leer en Lucas 13:24. Y la verdad es que para muchos de nosotros entrar por la puerta ha significado una larga lucha angustiosa antes de que claudicáramos, nos humilláramos y diéramos el paso necesario. Repito, pues con estas palabras Cristo nos llama a la conversión. Hasta aquí hemos vivido según cierto estilo de vida. Ahora nos pide que renunciemos a él y nos comprometamos a seguir su camino, el camino de justicia y santidad. En este sentido, todo el Sermón del Monte se puede entender como una amplificación o exposición de Mateo 4:17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como vimos en nuestro comentario de aquel texto, los conceptos de arrepentimiento y conversión son inseparables. El arrepentimiento siempre implica el repudio de una manera de vivir, el abrazo a la otra. Alguien escribió unas frases así muy sencillas y puso: los caminos difíciles nos conducen a destinos hermosos. O sea, dejar aquello, lo que está pidiendo el Señor, dejar esa vida mala para abrazarnos a la otra, es interesante y es importante por esas palabras maravillosas. Los caminos difíciles nos conducen a destinos hermosos. El anuncio del Evangelio siempre empieza aquí. El Evangelio de la justificación y la regeneración no evita la necesidad de conversión. Al contrario, empieza con ella, aunque es cierto que sin la obra salvadora de la gracia de Dios nunca podríamos tener esperanza de salvación. No, nunca, es imposible. Pues la iniciativa de la salvación pertenece a Dios. No obstante, aquella obra empieza en nuestra alma desde nuestra perspectiva humana, cuando, hastiados de nuestra vida anterior, nosotros mismos tomamos una determinación de doblegar nuestra voluntad ante la de Dios, someternos al señorío de Cristo y comprometernos a obedecer su enseñanza. Así entramos por la puerta. Qué interesante. En cierto modo, pues Jesús, al concluir su sermón, poniendo ante sus oyentes las dos alternativas: la vida o la muerte, el acatamiento de su voluntad, la voluntad de Dios, o la desobediencia, la conversión o el rechazo. No hace más que seguir el ejemplo de Moisés, quien concluyó su gran discurso de Deuteronomio 5:30, poniendo a Israel ante la misma disyuntiva: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte o el mal, pues te ordeno hoy
a amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos, su juicio, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejes arrastrar, te postras ante otros dioses y a los que sirves, no os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar a ella, poseerla. Al cielo, a la tierra, pon hoy como testigos, como vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, y tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. Eso lo puede leer usted en Deuteronomio 30, del 15 al 20. La llamada de atención al que ninguno de los oyentes del Sermón del Monte reaccionara diciendo a Jesús: esto es imposible. Nunca, nadie pudo haber dicho esto. ¿Cómo esperar que entremos por esta puerta cuando por mucho que nos esforcemos, nadie puede alcanzar la perfección que tú exiges? Nadie dijo eso. Mateo nos dice que respondieron con asombro y reconocieron la autoridad y la enseñanza. Eso hicieron los hombres en aquel entonces. Pues nosotros también tenemos el deber de decirle al Señor, o no oponernos ante esta situación, sino aceptar la autoridad de su enseñanza. Pero como registra ninguna reacción de desesperación, ¿cómo explicar esto? ¿Acaso no se dieron cuenta del alcance de la demanda de Jesús? Claro. Nosotros ahorita que estamos leyendo esas palabras nos damos cuenta del alcance que tiene esas palabras y decir, eso no podemos nosotros alcanzarlo, no podemos hacerlo. Pero mis hermanos, y lo que dijimos al principio, que mientras usted se haya arrepentido y haya encontrado ese camino del Señor, le será más fácil porque va a ser guiado siempre conforme al Espíritu del Señor. Más bien creo debemos buscar la explicación en otro factor. No sería porque aquel que les transmitía el listón inalcanzable era aquel mismo que los había llamado a seguir con sus discípulos. Eso lo lee usted en Mateo 4, del 18 al 22. ¿Y acaso les habría llamado si no tuvieran la intención de ser su maestro y fiel y enseñarle a superar el listón? Hermanos, eso debemos tomar nosotros en cuenta también, que debemos tener toda la intención de que el Señor Jesús sea nuestro maestro y sea nuestro fiel enseñador para superar ese listón. Y podemos decir que para alcanzar el reino de Dios se paga un alto costo para este listón. Y nosotros estamos ya en el camino, ya en la puerta estrecha, y seguiremos nuestro camino. Lo único que puede impedir que las exigencias de Jesús, el enseñador, no nos hunda en la más profunda desesperación, es descubrir que este mismo Jesús es el amigo y salvador del pecador. Eso es lo único que tenemos que hacer, reconocer esto, que Él, como nuestro Señor Jesucristo, es el amigo y el salvador de cada uno de los pecadores y los que ha sido para nosotros nuestro salvador desde el momento que pudimos reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador en este mundo. Hermanos, espero que hayamos aprendido, alcanzado algo de estas lecciones que hemos podido tener en esta noche. Dios los bendiga y esperamos su sintonía para la otra semana, donde los pastores tomarán la otra parte de este versículo, porque solo una parte hemos tocado esta noche, y deseamos de todo corazón que usted sea bendecido.
Eclesía, el grupo de pastores dispuestos a proclamar el Evangelio desde San Juan Zacatepeques, los saluda y queremos orar por cada uno de ustedes en esta hermosa noche. Acompáñenme y oraremos a nuestro Dios. Padre, una vez más te agradecemos, Señor, la vida y la salud que tú nos provees y el día de hoy, Señor, que ha pasado y hemos estado ya devuelto algunos a casa, otros, Señor, en el estudio de tu palabra y cuánta cosa que nosotros como hijos tuyos podemos emprender en todo un día. Gracias porque pudimos abrir nuestros ojos esta mañana y poder pasar el día sin ninguna mala novedad. Nos has guardado a nosotros como también a nuestros familiares, Señor. Gracias por tu bendición. Oramos para el alcance de tu palabra y que podamos entenderlo de la manera más sencilla, Padre amado. Muchas gracias por cada uno de nuestros hermanos, oramos por cada uno de ellos. No hay duda que hay muchos enfermos, Padre, en los hospitales, en casa, Señor, porque algunos no tuvieron los medios necesarios para poder buscar un médico, ir a un hospital, a un sanatorio, Señor, pero ahí estás tú, en el seno del hogar de estos hermanos y amigos, Señor. Por favor, pon tu mano de poder, de sanidad sobre cada uno de ellos, aquellos que tienen una necesidad grande, Señor, económicamente, aquellos que no tienen para pagar un alquiler de una habitación, Señor. Por favor, también obras tú de manera muy especial a favor de cada uno de nuestros hermanos. Hoy oramos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.